para nosotros es una alegría muy grande contar con la presencia de Roberto. Roberto es un académico y al mismo tiempo es un militante del campo nacional y popular. Es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor emérito de esa misma universidad. Fue asesor de la OEA, de la UNICEF y de la CONIAU, entre otros organismos, y es ganador del Premio Nacional sobre Derechos Humanos y Universidad, otorgado por el Servicio Universitario y Mundial. Así que, dicho esto, y sin mayores preámbulos, porque se nos hace haciendo muy extensa el inicio, le damos la palabra a Roberto y una vez que, digamos, termine su exposición, les vamos a pedir que en lo posible, a través del chat de este mismo Meet, nos hagan las preguntas que quieran hacer. En principio, les pedimos por favor que a partir de ahora también silencien sus micrófonos para que no hubiera interferencias. Y bueno, Roberto, el toro es tuyo, como dicen los españoles. Caramba, no me imaginaba en posición de torero. Se ve que hoy es un día de muchas novedades en mi vida. Bueno, muchas gracias a todos aquellos y aquellas que hoy están aquí, que nos acompañamos, y claro, a los compañeros por la invitación, singularmente a Pablo Bain. Y una primera cosa a decir es que, bueno, esto va a tener una tónica que, por supuesto, no va a haber nada que digamos aquí que sea prohibido ni para menores ni para mayores, pero sí es más bien una conversación entre compañeros. Quiero con esto decir que en su circulación es mejor que esté medianamente dada hacia la gente propia, porque, bueno, vamos a hablar, como se habla en una reunión, de aquellos que pensamos en una cierta dirección, ¿no? Los adversarios siempre aprovechan cualquier, por ejemplo, autocrítica que nosotros hagamos para utilizarla de las maneras más torpes, escandalosas y groseras en nuestra contra, ¿no? Y aquí sí vamos a hablar de algunas cosas que implican autocrítica, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, la tónica de lo que charlemos, como varios de ustedes saben, quizá mejor que yo, es la de un momento grave, ¿no? Aquello que decía Benjamin, el momento que se relampaguea en el peligro. Bueno, hoy lo es. El peronismo podría hasta llegar a convertirse en una en un archipiélago de partidos provinciales menores sin articulación nacional suficiente, ¿no? Es decir, tenemos que saber que estamos en una circunstancia difícil en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Milei es cierto que está perdiendo apoyos. El día de hoy el aumento del dólar prefigura la posibilidad de estancamiento o caída en su mayor y quizá única bandera, que es la de tener el dólar bajo para bajar la inflación, pero lo cierto es que por ahora tiene un apoyo que está entre 38 y 40, es grande de la población. Quizá le va a sacar bastante votos la Liga de Gobernadores, que apareció ahora, que no es ninguna liga, pero que en cada provincia le va a sacar votos, ¿no? Es decir, Yariora, etcétera, ¿no? Aún en la nacional. Anoche se quejaba mucho en la televisión adicta por la aparición de este sector, que algo nos puede sacar a nosotros también, porque, claro, los desencantados de Milei tienen que ir a algún lado, y como alguien dijo, creo que muy bien, Milei no tiene con quién perder. Es decir, que él está teniendo severos problemas de legitimación, pero mucha gente no lo deja porque no tiene a dónde ir. Y a dónde ir significaría que acá la principal oposición y la única que es una oposición en serio y definida siempre como tal ha sido el peronismo, ¿no? Entonces la pregunta es esta: ¿por qué no vienen con nosotros? ¿No? Bueno, ciertamente hay algunos cuyo antiperonismo ideológico es marcadísimo, pero también nosotros, a pesar del mismo, hemos ganado muchas veces elecciones. De hecho, ganamos de 5 elecciones presidenciales seguidas 4.
lo cual indica que, caray, que el peronismo puede ser más fuerte que el antiperonismo. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Uno, las peleas internas. Creo que el tema ya, bueno, es una cuestión interminable que atravesó todo el gobierno de Alberto Fernández y sigue, continúa ahora, ¿no? Y eso es un pésimo espectáculo y una muestra de falta de articulación, en fin, la gente lo ve como cosas incomprensibles. En algún sentido, esta pelea es más incomprensible que la que había con Alberto, porque ahí había diferencias de proyecto. Acá, entre Cristina y Kicillof, no parece haberlo. Esto es lo primero. Entonces, las peleas internas nos desfavorecen. Lo segundo, la falta de programa, la falta de propuestas concretas, pues, qué es lo que vamos a hacer. De esto realmente es muy poco lo dicho. Y lo tercero, y para mí principalísima, es que estamos anclados en el pasado, que figuramos como del pasado, ¿no? Y nosotros mismos nos vemos hacia el pasado, ¿no? Estamos como ante un espejo retrovisor, ¿no? En nuestra iconografía, ¿no es cierto?, en los actos partidarios, pero también en los spots, etcétera, es la de las grandes banderas, además, que obviamente tiene que permanecer porque es una historia gloriosa y enorme y fuerte, importante, pero de ahí para saltar para adelante, si es solo eso, estamos mal. Entonces, para mí, el punto central en que quiero ponerme en cuanto a tónica de la charla es que hay que ir hacia futuro, ¿no? Es decir, y esto implica un salto discursivo y de perspectiva decisivo en este momento, ¿no? Un logro en ese sentido habría que analizarlo en detalle, tampoco lo conozco yo tanto, pero me parece que sin duda es Monteverde en Rosario, ¿no? Eso me parece una figura nueva, en una condición nueva y con un proyecto y discurso en gran medida nuevo, no solo discurso, ¿no? Pues la práctica que tiene la ciudad futura es una práctica de lo comunitario muy interesante, ¿no? Lo cierto es que nosotros tenemos que mirar adelante, entre otras cosas, bajo la convicción de que no es obvio que la gente que abandone Milei vaya a venir con nosotros, ¿eh? Pues eso está como un automatismo. Bueno, van abandonando Milei y se vienen para este lado. No, van abandonando Milei y se pueden ir para el no voto, por ejemplo, que hoy sin duda que es muy fuerte y que, en fin, tiene también otros ingredientes, la crisis internacional de la democracia, etcétera, que no vamos a analizar aquí porque, bueno, no es el tema y sería largo. También voy a decir algunas cosas por la calidad y madurez de mucha de la gente que veo. No creo que haya ningún inconveniente al respecto, pero no está de más, de cualquier modo, subrayarlo, ¿no? Unas cosas que pueden ser un poco inhabituales y choquen con ciertas convicciones que tenemos casi a priorísticas, en el sentido que nos han constituido en nuestra identidad política, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Como Piaget planteaba, se aprende por el desequilibrio, es decir, producir un desequilibrio para después un nuevo equilibrio que no es igual al anterior. Pero si en cambio, después de esta charla, todos salimos igual que como llegamos, la charla fue por completo inútil, ¿no? ¿Para qué la hicimos si estamos igual, ¿no? Entonces, aprender implica un desacomodamiento de las supuestas certidumbres previas, de aquello que teníamos antes, y como Freud decía, el psicoanálisis es quirúrgico, no cosmético, y hoy nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos con una mirada más quirúrgica que cosmética, ¿no? Aquí no es cuestión de, bueno, arreglemos un poquito lo de siempre, porque lo de siempre no está funcionando, ¿no? Así que, en fin, señalo esta cuestión porque puede estar presente, entonces les pido la paciencia y la templanza para, si hay algo que hiera alguna de las cosas que previamente para algunos de cada uno de ustedes puede resultar irrenunciable, por decirlo así, como esto, bueno, que tengan la paciencia de esperar el decurso de la charla y finalmente, por supuesto, después dialogamos. Yo voy a hacer la exposición y después hacemos el diálogo, excepto que fuera estrictamente por una cuestión de que no se entiende, ¿no? Algo que se quiere entender y no lo he explicado bien. Pero si no, sí hacemos el diálogo al final, pues si no se desarma la estructura de la exposición. En fin, ¿no? En todo caso, como decía Simón Rodríguez, aquel maestro de Bolívar, o inventamos o erramos ahora, ¿no? Así que veremos si estamos a la altura histórica, digo,
como movimiento. Yo personalmente simplemente son algunas ideas de las muchas que pueden ir confluyendo desde muy distintos lugares, ¿no? Algunos criterios, todavía no ítems en algún sentido programático, sino criterios ordenatorios también para pensar nuestra situación. Uno primero es el del peso de lo comunicacional, en una época asignada por las modificaciones de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información. No podemos seguir pensando que como hacemos política no necesitamos comunicación. Esto se vivió mucho en la época de Macri, ¿no? Como Macri creía al revés, que bastaba la comunicación aunque no se tuviera política, bastaba Durán Barba y los globos amarillos, y bueno, algún día los globos amarillos se desinflaron y se vino todo abajo, porque comunicación sin política es vacua. Pero política sin comunicación es un problema. Fíjense el manejo de los trolls, el manejo de los bots, el manejo que ya lo hacía Milei, Macri, y que es más, yo creo que Peña, en lo que conozco, era más hábil en el manejo de los trolls que este sector cercano a Santiago Caputo, que es bastante burdo, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Aquel otro mucho más fino, pero y a su vez, a su modo, muy duro, ¿no? Lo que quiero decir, nosotros en esto, pura improvisación, hacemos cada uno lo que podemos desde su lugar. No, nosotros tenemos que tener políticas colectivas, sistemáticas de comunicación, en medios y en redes. La ausencia que tenemos hoy en los medios es patética, ¿no? En momentos en que se necesita que digamos algo, no decimos nada, pero no solo no es que digamos algo mal, no decimos prácticamente nada, ¿no? Excepto cuántas figuras tenemos que hablen. Grabois, Capotodis, no muchos más, es muy pobre, ¿no? La aparición pública, ¿no? Entonces, una cuestión, comunicación tiene que estar presente, de ningún modo la idea de los años 60 más o menos, de que basta que tenemos política, la comunicación viene sola, para eso es propio de gente que carece de profesionalidad respecto de las formas en que hoy se maneja la sociedad, ¿no? Segundo, la juventud tiene que ser un espacio privilegiado en cuanto a destinatario privilegiado de nuestras preocupaciones, ¿no? En cuanto a estilo de nuestras políticas y en cuanto a contenidos que los afecten, porque estamos mal ahí, como Javier ya mostró muy bien en su libro, que es excelente. Creo que los sectores más jóvenes, es decir, la generación de los 70 nos estamos yendo, ¿no? Dentro de 10, 15 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar, entonces van a quedar, en cambio van a entrar en lugar de nosotros otros jóvenes más jóvenes que los de ahora, y los que considerábamos jóvenes en la época que se inició el kirchnerismo ya tienen cerca de 50 años, ya no tienen nada que ver con los jóvenes actuales, así que ahí hay un punto, ¿no? Ahí también, así como fallamos en comunicación, fallamos en la conexión con los jóvenes, que es donde más hábilmente ha trabajado Milei, sobre todo con los varones, ¿no? Con los cuales la extrema derecha parece tener mejor relación en casi todos lados, pero las mujeres también tienen un apoyo importante, solo que en términos relativos es un poco menor que el masculino, ¿no? Una tercera cuestión es la que tiene que haber figuras nuevas. Obviamente que los que somos más viejitos podemos recordar que Perón decía que el trasvasamiento no es tirar todas las tardes un viejo por la ventana, ¿no es cierto? Y ciertamente, claro que es así, no hay que tirar viejo por la ventana, entre otras cosas porque me tirarían a mí, pero sí es cuestión de advertir que Cristina, por ejemplo, Cristina es la máxima figura del movimiento, ¿no? Ha producido una reacción popular hace poco cuando su condena, que fue monumental, pero sin duda que Cristina no es hoy una imagen básicamente hacia el futuro en las opciones que la gente tiene, ¿no? Sobre ella, ¿no? No vamos a discutir su discurso, etc. Hasta Kicillof, que es mucho más joven,
pero ya es un hombre de cierta edad y con cierta trayectoria. Está bien, y es una esperanza política importante, ¿eh? Pero quiero decir, necesitamos figuras lo más nuevas que se vaya pudiendo, porque tenemos un elenco viejo, tenemos un elenco que es advertible como... Por supuesto que no es buena tampoco el traer puros improvisados, ¿no es cierto? No es el estilo de La Libertad Avanza, bueno, son improvisados, son traídos de otros lados, ¿no? Entre ellos algunos que vienen del peronismo, como Sebastián Pareja, por decir alguien, y no, bueno, otros patéticos como Scioli, pero hay que ir produciendo figuras de recambio, ¿no? Que nos den una imagen pública al acorde a eso, que somos representantes de generaciones que están surgiendo y no simplemente la repetición de lo que hemos sido en la década ganada, etcétera, que son cosas que ya hoy forman parte de un pasado valioso, pero claramente anterior. Otro criterio, otro factor a tener en cuenta es la nueva configuración social. De esto se ha hablado mucho y por supuesto que todos lo tienen presente, pero hay que subrayarlo, ¿no? Tenemos un 60% de trabajo no formalizado, 60% de los trabajadores que no están en el trabajo formalizado. Bueno, esto implica una modificación histórica de nuestra forma de entender el mundo del trabajo, de dejar de lado, no dejar de lado, pero sí advertir que la sindicalización afecta a un sector de la sociedad que hoy ni siquiera es la mitad de la población, siendo que tenemos que seguir trabajando allí, por supuesto, es un valor irrenunciable, ¿no? Pero sí que eso ya no alcanza, hasta la CGT ha llamado a los movimientos sociales, es decir, está claro que hay que ir por más lugares, y uno de esos lugares sin duda son los de los trabajadores individuales, de esto se ha hablado mucho, los del delivery, los que estamos frente a la computadora, sobre todo los que trabajan solos y tienen sus contratadores fuera, en algunos casos fuera del país, incluso. Bueno, todo esto hay que ver cómo se lo rearticula, ¿no? Hay que pensar modos de defender sus intereses y de atenderlos sin que eso implique someterlos, por ejemplo, a una idea de sindicalización que la mayoría de ellos rechaza frontalmente, porque sus prácticas son individuales, trabajan solos, todo el tiempo solos y valoran trabajar solos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver qué hacer con eso. No digo que yo tenga la solución, digo que por ahí hay el problema, ¿no? Y es lo que hay que atender. Tendremos que ver cuestiones de vivienda popular, de granjas populares, de agricultura popular, de formas de ocupación de los territorios desocupados de la Argentina, que son enormes, diversos modos en que podemos tratar de empezar a emplear parte de la enorme cantidad de población desempleada o subempleada del país. Una sexta cuestión es ya una quinta cuestión, perdón, es de las más reconocibles en nuestra propia historia y que simplemente hoy hay que levantarla con fuerza porque son de las que abandona Milei, que además de la recuperación de una sanidad económica, familiar y personal imprescindible, es la recuperación de la soberanía nacional y del ejercicio pleno de la democracia, cosas que están siendo fuertemente dejadas de lado. No, es simplemente subrayarla porque todos la conocemos y está en nuestra tradición. Y agregaría un punto delicado y que exigiría por sí solo un seminario, ¿no? Por lo menos una charla mucho más larga que esta, que es el de la relación con los movimientos sociales, ¿no? En relación con los movimientos de género, los movimientos ambientales, los movimientos étnicos, que son movimientos muy dinámicos, que han tenido y tienen todavía, aunque no están en su mejor auge, pero siguen siendo de una enorme potencia social y capacidad de iniciativa, y que hemos acompañado y debemos seguir acompañando, pero, y ahí la cuestión, que tienen una lógica que no es la misma que la lógica de un partido político. Hay en ellos sectores directamente antipolíticos, y hay una clara forma de funcionamiento que tiene que ver con la demanda al Estado, para que el Estado otorgue determinado tipo de cosas, produzca leyes, produzca, qué sé yo, secretarías de Estado, oficinas, en fin. Me llevo no pocas antipatías
quizá me gane alguna aquí también, pero el 90% de la población argentina está en contra del llamado lenguaje inclusivo, ¿no? 90%. Entonces, eso es lo que dicen las encuestas que ha hecho Javier. El 50% lo odia al lenguaje inclusivo, no solo no lo quiere, sino que lo detesta, ¿no? Bien, si nosotros hacemos actos públicos utilizando ese lenguaje, seguramente eso tiene sus consecuencias. Entonces, por lo menos hay que pensarlo. No es que yo tengo acá la verdad sobre el tema, pero evidentemente ahí hay un problema, ¿no? No es simplemente, bueno, nosotros vamos con los movimientos. Sí, vamos con los movimientos, pero no somos lo mismo que los movimientos. Movimiento es una cosa, un partido político con toda su alianza, frente, lo que sea, es otra. Por lo tanto, la relación es una relación a pensar y no una relación a superponer. Bueno, como les digo, eso da para un seminario y da para muchas idas y vueltas y debate, qué sé yo. Paso, sí, a algunas cuestiones más directamente ligadas a lo programático. La mayoría tienen que ver con nuestro pasado, con cómo hacemos mejor lo que hemos hecho, porque hemos hecho cosas muy buenas, de esas no las voy a subrayar porque las conocemos, y se trata de nuestro ADN, se trata de las cuestiones que valoramos relativas a la redistribución, al aumento del acceso a posibilidades, derechos, etc. ¿Qué cuestiones entonces se me ocurren como algunas de mucha importancia? La primera es que la de redistribución y superación del ajuste sin inflación. Sin inflación. Digo esto como algo fuerte, porque Néstor Kirchner andaba con una libretita, como todo el mundo sabe, anotando para no tener déficit. Nosotros no vamos a hacer una bandera del superávit, igual al estilo brutal y antihumano que lo hace el actual gobierno, jamás. Pero tampoco podríamos ser, diríamos, consistentes y podríamos ser seguidos por la población si ésta cree que lo que vamos a hacer si llegamos a ser gobierno es a dar un aumento del 25% salarial del primer mes con un 25% o 20% de inflación en ese mes. Porque si así fuera, por supuesto no van a querer venir con nosotros. Nosotros teníamos un mejor poder adquisitivo que este gobierno, cosa que se ha ocultado mucho, pero teníamos más inflación y la inflación produce efectos secundarios, ¿no? Digamos, desconcierto, de incertidumbre. Entonces, por eso es que se da esta cosa tan rara, que la gente no tiene ni para comer, pero agradece que los precios estén relativamente quietos. Está mucho peor que antes para comprar, pero saben cuánto va a salir. Como dijo ayer la Vidal, dijo esto, lo dijo bien, ¿no? La gente sabe que va a encontrar el mismo precio, aunque no tiene para comprar. Pero resulta que hay un 40% de la población que sigue apoyando eso, y uno dice, ¿cómo? Bueno, la venida con nosotros no es el venir mire, volvamos a tener mejor poder adquisitivo vía inflacionaria. Nosotros tenemos que mostrar con un proyecto económicamente consistente, que no soy quien, de ninguna manera, tengo capacidad yo para formularlo, porque no soy economista, pero sí tenemos actores sociales, como lo fueron los sindicalistas y un sector de la entonces burguesía nacional, ¿no es cierto? Cuando Perón, en el 73, el acuerdo entre la CGT y la CGE, tenemos actores a que podemos convocar mucho mejores que un gobierno de derecha para hacer ciertos pactos que permitan mejorar las condiciones, por ejemplo, salariales, y que uno haga un aumento del 3% del salario, pero es un aumento, porque no hay inflación. Y entonces, eso es un aumento. Ahora, si hacemos el aumento del 3 y la inflación es del 3, bueno, no ganamos nada, ¿no es cierto? Si hacemos del 4, pero la inflación es del 3, y sí, pero a fin de mes ya parece que estamos peor que al comienzo. Entonces, bueno, en fin, no quiero abundar en esto porque tiene mucha obviedad, pero me parece que no tiene obviedad en nuestro discurso, donde pasamos a cosas raras, como decir que no hay ninguna relación entre el déficit fiscal y la inflación. Y eso es insostenible, yo creo realmente, ¿no? Que hay diversas causas de la inflación, no cabe duda. Ahora se ve con lo del dólar, este gobierno es el primero que dice que el tema del superávit, pero opera sobre el dólar. O sea que el tema de lo bimonetario de que habla Cristina, sin duda que es importante. Pero que no tenga nada que ver el déficit, no, eso
realmente no creo que se pueda sostener, ¿no? Así que habrá que ver cómo trabajar en ese punto, que insisto, es muy antipático, creo, porque no tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, pero la población hoy nos tiene bronca un sector por eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros o cortamos con eso o seguimos siendo vistos como, bueno, los que vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? Una segunda cuestión es el tema de minería. Minería, por supuesto, con el tema del ambiente, los grupos ambientalistas son muy fuertes. Acá en Mendoza, enormemente, en estos días va a haber una enorme batalla en Uspallata por la mina de San Jorge. Sin duda que en la lucha por el agua y demás hay una cuestión genuina, fuerte y valiosa. Hay también alguna cuestión a veces antipolítica y un poco delirante, ¿no? De que, bueno, si hay fracking es que se vienen los terremotos y cosas. Uno ha escuchado cosas que son catastrofistas y que son absolutamente falsas, pero sin duda hay ahí una potencialidad real en defensa del ambiente, en defensa del agua. Ahora, a cambio de eso no puede ser que pensemos que toda minería es mala, que toda minería es perjudicial. El caso de San Juan, sin duda que la minería le ha mejorado las condiciones de vida de una manera evidente y fuerte, muy, muy notoria, ¿no? Notoria a la vista directamente. De modo que la ley de minería de Menem, con el 3%, es una vergüenza, eso nosotros no la cambiamos en todo el tiempo de nuestro gobierno. El litio, que es provincial, porque por la Constitución del 95 los dueños del suelo son las provincias, pero hay que hacer algún tipo de política nacional, ¿no? Las llamadas tierras raras, todo esto que es muy fuerte, hasta ahora poco y nada, es lo que hemos hecho, ¿no? Y no puede ser simplemente ir a reunirse a Canadá con la Barrick o cosas por el estilo que se hizo en su momento. No, no. Tenemos que tener una política clara de cara a la sociedad. No que se hace en alguna reunión lejos. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De modo que lo que gane quien esté aquí, como ha sido la Barrick precisamente en San Juan, lo haga con consecuencias sociales que nosotros podamos tomar por buenas y sin una afectación fuerte al medio ambiente, que tiene que ser control social y control científico-técnico, ¿no? Las dos. Tercer punto, seguridad democrática. No puede ser que crean que nosotros estamos en contra de la seguridad pública. Otra vez el viejo cuento contra Kicillof y demás, y otra vez sale, ¿no es cierto?, el ministro de Seguridad para mostrar que las estadísticas muestran que nosotros no somos peores que otros gobiernos, más bien somos mejores en eso. Pero la imagen pública nuestra no es esa. Y en eso se necesita revertir una idea que de algún modo ha quedado establecida, de cierto modo extremo de garantismo, de que nosotros pensamos que toda persona que delinque es una víctima social, que la lleva a esa condición y que por tanto nosotros la vamos a no solo defender, sino tratar de esconder su delito. Que no, bah. Esto no tiene por qué ser así. Nosotros, por supuesto, que no vamos a renunciar a sostener todos los derechos de aquel que esté, ¿no es cierto?, en disputa con la ley. Por supuesto, y sabemos que hay muchos que lo hacen por su situación social. Pero no todo el que delinque lo hace por su situación social, ¿no? Esto, y sobre todo los grandes jefes, no, los dueños del narcotráfico, ¿no es cierto?, de los delitos de alto vuelo, no son precisamente pobres, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es un derecho, ¿no? Hay derecho a poder transitar tranquilo, hay derecho a que no te asalten a la noche en la casa, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos tomado habitualmente, porque claro, por nuestra tradición de que la policía nos ha paleado siempre, ¿no es cierto?, que las derechas nos han golpeado a través de los organismos de seguridad, a pensar que entonces esos son poco deseables. Pero lo cierto es que sean poco deseables o no, representan unas instituciones de los cuales no se puede simplemente prescindir, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sería una política disolver la policía, ¿no? Entonces, si no la vamos a disolver, tenemos que saber qué hacer con ella. Y además de los mandos civiles, y además de saber que tienen que combatir el delito bajo apercibimiento de que no pueden atropellar los derechos humanos y las garantías, también tienen que ser parte de un plan integral de seguridad, democrático de seguridad,
que hay que diferenciarlo de los otros porque nosotros nos vamos a ocupar de lo social, nos vamos a ocupar de la prevención, nos vamos a ocupar de inteligencia, para que la inteligencia no sirva a perseguir opositores, sino sirva alguna vez a perseguir el delito. Pero no puede ser que crean que con nosotros la gente entra, ¿no es cierto?, con la famosa puerta giratoria a la cárcel y sale por el otro lado, y seamos sospechados de cosas que la mayoría de las veces son completamente falsas, pero que no hemos hecho ni dicho, sobre todo dicho lo suficiente para que se crea otra cosa, ¿no? Así que seguridad democrática, pero seguridad. Nosotros no podemos dejar de tener una política explícita de seguridad, cosa que pocas veces hemos tenido. Ligado a esto, el tema de la corrupción. No puede ser tampoco que estemos sospechosos de que tenemos siempre algún corrupto entre nosotros, entonces que a la hora que nos atacan por supuesta corrupción, no tenemos una reacción enérgica, ¿no? Primero que los otros tienen toneladas de corrupto, ¿o no? El macrismo, ¿o no? Milei ya el poquito tiempo que lleva, miren esto de Cunio Libarona en estos días, pero esto es una entre... ¿Se acuerdan de Cuadra? ¿Se acuerdan de Kitska? Bueno, que es de por allá cerquita, ¿no es cierto? O sea, Kitska creo que se llamaba, ¿no es cierto? El diputado aquel pedófilo, ahora el abusador sexual de Salta, ¿no es cierto? Y el dinero de la estafa libra y el avión fantasma, igual tienen toneladas, ¿no es cierto? Pero nosotros no aparecemos como buenos acusadores en eso, porque se decía, pues si ustedes tenían, y empezamos la historia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que defender de todo el lawfare y las acusaciones falsas, pero ha habido algunas que no eran falsas, ¿no es cierto? Como fue la bolsa de López, por decir algunas, ¿no? Bueno, si nosotros a esos casos los condenáramos de una manera clara y precisa, tenemos toda la autoridad moral para defender la ética y la decencia en el Estado y en la cuestión pública como algo central, como lo hace el gobierno de México, como lo hace Sheinbaum y lo hizo primero AMLO, que son los que acabaron con la corrupción. Hay una oficina enorme en Ciudad de México que tiene como título, es graciosísimo, pues dice Oficina de Objetos Devueltos de la Corrupción. ¿Cierto? No sé, va la gente con un jarroncito, con bueno, las distintas cosas que se recupera de lo que por algún lado les cayó de lo robado por los políticos anteriores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un discurso claro y una práctica clara y ser severos con los nuestros e implacables con los otros también, pero no que esto de la corrupción es como un tema que más bien hagámonos los tontos, entonces la derecha lo utiliza contra nosotros, siempre, todos los días, ¿no? Hoy acabo de ver que, bueno, se lo aplican hasta a Grabois, ya que se les ocurre, primero que encuentran, le tiran con eso. Total, la mayoría de las acusaciones son falsas, pero nosotros no reaccionamos, pues parece que nosotros somos sospechables siempre. Entonces, si no incorporamos a nuestro discurso el tema de la ética en el manejo de los dineros públicos, bueno, estamos, de todas las cosas públicas, estamos mal. Bueno, ya para ir, vamos avanzando ya hacia el final. Una cuestión, todos sabemos que Bullrich es popular. Es decir, popular en el sentido, no es que el pueblo la pida, ni mucho menos, pero sí en el sentido de que en las encuestas le va bien, por eso quizás vaya a ser candidata a senadora en la Cava. Una mujer de pocas luces, ha dicho estupideces interesantes, ¿no? En la televisión pública, ha dicho cosas que caen mal a medio mundo, como regalen las Malvinas, ¿no? Ha aparecido en público hablando de manera que un poco muestra que no estaba en su mejor condición, digamos, ¿no? Y sin embargo, esa mujer tiene buen rating. ¿Por qué tiene buen rating? Pues yo me atrevo a dar una respuesta que por supuesto no será la única causa, pero es quizá la principal. Porque liberó las calles de la ciudad de Buenos Aires. Lo dicen ellos, lo dicen los encuestadores. ¿Eh? ¿Qué pasó con eso? Nosotros nos dispusimos a defender, ¿cierto?, la protesta social y a no reprimirla. Y creo que eso
tiene que ser un principio no absoluto, ¿no? Porque cuando se vuelve absoluto sucede lo que nos pasó teniendo que ir a buscar a Bernie, ¿no? Todos quieren que es un misterio lo de Bernie, un misterio teológico. ¿De dónde cayó Bernie al kirchnerismo? Incomprensible. Sin embargo, estuvo con Cristina y con, ¿no es cierto? Ay, no sé, con Axel, ¿no es cierto? Con ambos. No estuvo con la derecha. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo, porque no, porque había que compensar la falta de algún modo de dique, ¿no es cierto?, a la acción de protesta con alguien capaz. Ustedes se acuerdan cómo entró Bernie. Entró cuando Moyano Chico, que entonces no tenía nada que ver con nosotros, decidió no dejar salir los combustibles, los camiones de combustible. No íbamos a quedar con todo el país parado. Ahí apareció Bernie, porque con la política nuestra de decir, bueno, no es que nosotros no podemos hacer nada, pues no podemos reprimirlo. Ah, no podemos, no podemos. ¿Cómo que no podemos? Es una cualidad legítima, una función legítima del Estado. Entonces, nosotros podemos renunciar a la represión habitual, por supuesto. Nosotros no vamos a estar ahora ante casos absolutamente ilegítimos, ¿no es cierto?, cuyas funciones de desestabilización, etcétera. No se puede renunciar a eso, por un lado. Por otro lado, nosotros podemos sostener la defensa de la protesta en la calle diciendo, bueno, señores, se está, ¿no es cierto?, durante 10 minutos cortando el tránsito y otros 10 minutos que el tránsito pasa. O se corta uno de los andariveles, pero no el otro, etcétera. Hay modos. Pero no el que sea, bueno, se corta y listo, porque la ciudad de Buenos Aires realmente era un padecimiento para cualquiera que fuera a trabajar, tuviera ideológicamente de un lado o de otro. Entonces, terminamos siendo odiados por medio mundo en esa ciudad. Es así, ¿no? Es decir, ahora levantar esto está costando, y va a costar años y años, ¿no? Por supuesto que no es solo por eso, ¿no? Más bien que no, pero esa es una causa importante, es una causa que ha tenido peso. Entonces, que nosotros seamos capaces de sostener claramente nuestra postura no represiva de la protesta social, sí, pero que a la vez garanticemos un cierto orden que permita, por ejemplo, el ejercicio del libre tránsito, que tampoco es un ejercicio burgués, así como, bueno, son tan derechistas que quieren caminar tranquilo por la calle. No, bueno, son personas normales, ¿no? Es decir, todos queremos caminar tranquilo por la calle. E incluso la misma protesta social ha tenido efectos raros, porque fíjense ustedes, ¿dónde está hoy aquel jefe de Beliboni, ¿no? Con nosotros protestaban todos los días porque precisamente había respeto a la protesta y no se los tocaba. Les dieron palo 2 veces y se terminó la protesta. Absolutamente. Entonces, ¿cuánto de genuino tiene la protesta cuando no hace el menor costo el poder realizarla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dosificar estas cosas de alguna manera, ¿no? No sé si me explico, después podemos discutirlo, pero no se trata, insisto, de endurecerse, pero se trata de ver cómo compatibilizamos esto con un cierto ordenamiento que no nos haga adversarios de todos aquellos que no están protestando. Entonces, se trata de, discursivamente y en los hechos, sostener derechos, pero a la vez marcar ciertos deberes, porque nosotros hablamos mucho de los derechos y no siempre pensamos las responsabilidades. Esto hizo que, por ejemplo, qué sé yo, la jubilación de amas de casa, se colgaran muchísimas mujeres que tienen bastante dinero y que algunas no trabajaron en su vida, ¿no? Tenían personal, ¿no es cierto?, ahí trabajando en sus casas, etcétera, y sin embargo se colgaron. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O las tarifas que mantuvimos tan bajas, bueno, aquellos que podíamos pagar debimos haber sido obligados, no que nos dijeran que nos inscribiéramos y que se inscribió un 8%. Aquellos que tienen que pagar, tienen que pagar. Entonces, dejar de sostener que los derechos implican a su vez responsabilidades. Y la igualación
en las posibilidades para todos, como siempre la hemos sostenido, que no implique el no reconocimiento del mérito, ¿no? Y voy a dar un ejemplo burdo, pero muy, lo veo de cerca, porque yo he trabajado en temas educativos y lo sigo trabajando, que es que se piense que es una forma de igualación que todos los alumnos aprueben. No, es una forma de igualación es que todos aprendan, ¿eh? No que todos aprueben. Si todos aprendieron, merecerán aprobar. Pero si no hemos logrado que todos aprendan y creemos que es una política de igualación, que todos pasen igual porque esto iguala a las clases sociales y los sectores más desfavorecidos a los favorecidos, lo que conseguimos es que tengan un título y después no sean competitivos desde el punto de vista de las habilidades necesarias, ¿no? Entonces eso no funciona. Entonces tiene que haber derechos y deberes, ¿no? Estoy, como verán, subrayando todo lo problemático de lo que hemos tenido y es poco simpático decir todo esto, pero es aquello que en la medida en que nosotros podamos repensarlo y replantearlo ante la sociedad nos puede granjear otra mirada distinta de aquella que tienen para nosotros los que han creído que deben rechazarnos, ¿no? Entonces, esto sí, ya lo que voy a decir lo ha dicho Cristina y lo han dicho más de uno, ¿cierto? El Estado presente pero eficiente, ¿no? Con empleos que tengan funciones definidas y necesarias, ¿no? No cargos para llenarlos con gente y mucho menos con gente que si en la medida que es nuestra, entonces la ponemos. Eso se nota y no ayuda a nada ni a nadie, ¿no? Todos los otros partidos lo han hecho siempre, lo han hecho quizá peor que nosotros, pero quiero decir, no es buena política, ¿no? Y marcar algo elemental, pero que no siempre se advierte en la imagen pública, que es que el Estado es la educación, el Estado de salud, es rutas, ¿no es cierto? Remedios, escuelas, es hasta el Banco Nación y el INTA, por ejemplo, ambos reivindicados hasta por la mesa de enlace hace poquito ante Milei, ¿no? Esa mesa de enlace que, bueno, lo único que quiere es mejorar generalmente el bolsillo propio, sin embargo, sobre todo los de arriba, la sociedad rural, ¿no? Los otros son un poquito más mezclados, pero bueno, defendieron el Banco Nación, porque cada uno en su ciudad tiene su Banco Nación que se lo está cerrando, las oficinas en cada uno de esos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, lo está cerrando Milei, o el INTA, que los ayuda con algo que por otro lado no tiene un mayor costo económico. Entonces, digo, la imagen del Estado, que no sea el que está solo detrás del escritorio, el estilo Gasalla, que tanto caricaturizó, y bien caricaturizó él, sino es todo eso otro. Nosotros cuando hablamos del Estado tenemos que insistir en eso. El Estado es la obra pública. Los otros dicen, sí, la corrupción, sí, pero la obra pública permite que la gente no se mate en las rutas como está pasando en estos días por el descuido que esas rutas tienen. Y el último punto que marco, insisto, debe haber muchos otros, son los que se me ocurren como muy centrales y como verán son los que pueden ser más duros para pensar cosas que antes hemos hecho de una manera y que creo que se podría plantear de otra. Esta cita está muy en nuestra tradición, un nuevo pacto productivo de desarrollo. La palabra desarrollo ha sido abandonada por completo por el actual gobierno. Bueno, hasta crecimiento, ¿no? Que van a hablar de desarrollo si no hablan ni de crecimiento. Un pacto productivo, ¿no? Contra el predominio de lo financiero, el retorno de la producción, el valor dado, por lo tanto, a la industria, el valor dado al empleo e incluso el reconocimiento del rol de lo agropecuario y de que hay ahí diversos sectores y niveles, algunos con los cuales debemos mantener buena relación, debemos mantener una cuestión de planificación estratégica, porque es un sector que aporta sin duda al pecunio nacional y donde, bueno, históricamente tenemos confrontaciones, seguiremos teniendo tensiones, no me cabe duda, pero que no estén planteadas siempre bajo el prejuicio de que todo lo que venga de lo agropecuario es nuestro adversario natural, ¿no? Es decir, en un plan productivo, ese sector también tiene que hacer, junto con lo que dijimos, minería, pesca, que es otro de los sitios relativamente abandonados de la
agenda pública en el país. Y bueno, enseguida creo que hay que hacer el cambio ahí de no sé qué cosa para seguir la charla, pero de mi parte dejaría acá esto que sé es polémica alocución y vamos a empezar a charlar, ¿no? Ahí se dice, ¿cómo se logra que no haya déficit fiscal? Y bueno, Roberto, si me sí. disculpas, para que podamos continuar, en el chat para todos y todas hay un link nuevo, que es el que vamos a usar para esta segunda parte, así que en unos minutos esta comunicación se va a finalizar, ingresamos a ese link que está ahí puesto y en el chat Perdón, nos volvemos a encontrar. yo tuve que entrar, me sacó la conexión y no tengo el link. ¿Podrían ponerlo ahora de vuelta? Sí, lo pongo de nuevo en el chat. Sí, sí. Bueno, para mí, Pablo, ¿yo me quedo o tengo que volver a No, entrar? todos nos tenemos que volver a conectar. Bueno, pero acordate que yo no tengo chat ahora. Sí, sí, sí. No, vos no te hagas problema. Te mando en todo caso Yo te mandé un correo donde dice que hay un link suplente. Ese es el que tenés que usar. ¿Lo acabas de mandar ahora? Hace No, un te lo rato. mandé esta tarde. Te lo mandé esta tarde, fíjate. Bueno, un Entre los link. correos que te mandé. Dice link Ajá. suplente o algo así. Link suplente. Bueno, Sí, espero bueno, era por encontrarlo. en Si, realidad tenía otra finalidad, pero bueno, no importa. bueno, si no, llamame por teléfono Dale, dale. o mandámelo de nuevo. Por Sí, si no sí, sí, aparezco es no que hay me drama, perdí. no hay drama. Aquí lo estoy por poner nuevamente para los que no lo pudieron ver antes. Ahí está. Si lo pueden Aviso ver ahora. que uno cliquea y puede estar en los dos al mismo tiempo, así estar seguro de que apareció en el nuevo y luego se da de baja de este. Sí, Se puede estar en los dos al mismo tiempo, digo. bien. Yo voy a cerrar cuando la conexión se cierre. No, así que, de hecho, se va a cerrar en minutos. Según me dice acá, en 5 minutos se va a terminar. Son 5 minutos. Que pusieron en el chat, Eduardo, por ejemplo, vuelvan a ponerlas otra vez en el chat de la nueva conexión. ¿Sí? Bueno, allí, entonces, si les parece, vamos charlando, porque a 5 minutos, si no, nos vamos a mirar solo la cara. Alguien preguntaba, y no pude ver toda la pregunta, pero me la imagino, porque, bueno, ¿cómo hablamos, cómo hacemos para no tener déficit fiscal en las condiciones en que estamos y si queremos redistribuir? Bueno, temas primero, ¿cuánto se va a poder redistribuir en un primer momento? Yo creo que va a haber que ser claros en la voluntad, pero moderados en los ejercicios. Se escucha por ahí algún Sí, ruido más. perdón, hay alguien que está... Eva. Entonces le decía esto, ¿no? Por un lado, a ver que tener en cuenta eso, porque si lo otro es, si no, bueno, nosotros planteamos toda la recuperación que queremos dar un shock, ¿no es cierto?, vital y que si hoy vamos a poner un 35% de aumento. Bueno, si eso no tenemos cómo cubrirlo, y al poco tiempo va a tener efectos inflacionarios. Es decir, la idea que alguien crea que no tiene nada que ver una cosa con la otra, eso es pensar en magia, ¿no? Insisto, no es que sea la única causa y por lo tanto no es que qué sé yo, a 30%, ¿no es cierto?, de aumento del déficit sea 30% de inflación. No estoy diciendo eso. Tampoco sé lo suficiente para poder de economía para poder tipificarlo. Lo que quiero decir sí es que hay un efecto. Entonces, primero, va a haber que mensurar el modo en que se hacen los tiempos y las cantidades, ¿no es cierto?, de la mejora económica que se plantee al comienzo. Y por otro lado, ¿cierto?, habrá que ver de dónde se recauda, de dónde se obtiene, ¿no? Es decir, seguramente hay que tener modos que no sean ni extremos, pero que sean vigentes, de cumplir con ciertas leyes que a menudo no se cumplen en relación con la evasión de los grandes, ¿no es cierto?,
los grandes contribuyentes y de cierto aumento en algunas cuotas en relación a las riquezas más grandes, ¿no? Insisto, habrá que, entonces, en cada caso, ver cómo no sostener desequilibrios fuertes. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. No es que yo sea un irresponsable y crea que, bueno, que es fácil que yo lo digo acá y cualquiera lo hace. No, pero sí me parece que como un principio orientador tenemos que tener en cuenta eso. Pues lo contrario, decir, bueno, no, nosotros queremos mejorar y vamos a dar y listo, y después vamos a volver a la calecita de siempre. Y el resultado con Isabel Perón fue pésimo en ese sentido, ¿no es cierto? Y el resultado con Alberto Fernández y Massa también fue malo, a pesar de que Massa tuvo, claro, ya que bailar con la más fea y subirse un carro que venía bastante mal. Pero, bueno, lo cierto es que sí fuimos inflacionarios. Es decir, yo creo que nosotros no podemos simplemente pensar, bueno, entonces nosotros vamos a redistribuir y eso cuesta en inflación. Y bueno, no importa. No, sí importa. O queremos que nos echen otra vez y volvamos otra vez. Es decir, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso no significa que no pueda haber ciertos márgenes de déficit razonable, pero depende cuál es el razonable, en qué tiempo y cómo podemos sostenerlo para que no sea demasiado. Insisto, Néstor andaba con la libretita. Néstor no tenía déficit. Yo le planteaba a Roberto, a lo mejor no quedó claro eso ahí. Todo lo que él dijo me parece interesante de atender. Me parece también que mucha cuestión que tiene que ver con la imagen que damos está asociada también a que no tenemos el poder de fuego que tiene la derecha, ¿no? Nos cuesta mucho mostrar, sobre todo a niveles muy masivos, digamos, todo lo que podemos, es decir, todo lo que tenemos de bueno. Aparece totalmente amplificado los errores o los errores que podamos cometer, etc. Pero estoy de acuerdo que con eso hay que pelear. Es una de las razones que tenemos que atender, digamos. Si desatendemos eso, estamos complicados. Pero lo que planteaba era de que indudablemente la propuesta que hagamos para lo que viene va a tener que tener en cuenta esa mora que nos dejan en materia de obra pública y de todo lo que hay que recomponer, que obviamente no va a estar asociada con un equilibrio fiscal. Por ejemplo, reparar todas las rutas que nos están dejando. Y lo otro, que me pareció que Roberto todavía no atendió o no tocó todavía, está vinculado con el tema de la deuda. Nos están dejando una deuda monstruosa que indudablemente, casi te diría que en la propuesta política que se haga de cara a la sociedad para que nos voten o no, es una de las cosas que hay que decir qué es lo que se va a hacer. A mí me parece que ese es un tema central. No sé qué le parece a Roberto, pero yo creo que una de las cuestiones serias también, hay que decir la verdad, Fernández también tuvo que lidiar con eso y digamos que era una de las cosas que lo condicionaron bastante, más allá que le faltó épica, le faltó valentía y un montón de cosas más que podemos señalar. Bueno, me parece que estás muteado, Roberto, ya te voy a dar lugar para que puedas hablar. Si somos ordenados, podemos hacer las preguntas así de boca a boca. Si prefieren, las anotan en el chat. Vamos a ir mirando el chat también. Y si vemos que nos superponemos demasiado, pasamos solamente al chat. Bueno, Roberto. No, bueno, insisto, lo del déficit, yo sé que está lo otro. Lo que quiero decir es que no podemos decir, bueno, tenemos que cubrir todo esto, así que bueno, ¿qué nos importa el déficit? Ahora hay que... No, el que nos importa después tiene efectos. No puede ser que nos importe. Tendrá que ser cómo hacemos para establecer determinado tipo de relaciones en la tensión que hay entre gasto público necesario, imprescindible en determinadas cosas y no disparar el déficit. Ahora, claro, si nosotros tenemos entrada de capitales, la geopolítica mundial se está modificando muchísimo. Puede ser que con los chinos podamos tener mejores condiciones. Los chinos les importa un bledo si somos de derecha o de izquierda, ellos negocian con cualquiera y negocian con Milei, pero podrían llegar a tener algún margen mayor de simpatía
con nosotros que con ellos. Y lo que necesitaríamos entonces es una inyección de inversión, ¿no? Por lo menos de préstamos, ¿no? Y bueno, y con la mora en pago que tiene la Argentina y el desastre que es Milei, no vamos a tener préstamos. El riesgo país está muy alto y va a seguir estando. Así que simplemente a lo que voy, estoy de acuerdo, Eduardo, tú por el nombre, en lo que dices, ciertamente va a haber una deuda social muy grande. Lo que quiero decir es que entonces no dejemos de tener en cuenta que hay que ver de dónde sacar para que eso no se vuelva una situación más o menos de un desequilibrio inmanejable, ¿no? En cuanto a la deuda, bueno, yo creo que obviamente este es un tema polémico y de diversas, diría yo, soluciones posibles, pero la menos posible es la que digamos vamos a pagar todo así como está, ¿no? Eso habrá que trabajar fuertemente sobre los plazos, pero también sobre la legitimidad, ¿no? Es una deuda donde ha habido una ilegalidad evidente, por lo menos la del fondo, donde el fondo le importó, bueno, como le importa ahora, ¿no? Dándole plata a Milei cuando Milei no cubre ninguna de los recaudos de tener las reservas, en fin, ¿no? Hacen cualquiera, ¿no? Se pasan sus propios reglamentos, pero también las leyes argentinas que exigían el paso por el Congreso, por cualquier lado. Entonces, creo que nosotros podemos judicializar eso. Se puede judicializar internacionalmente y crear una condición en la cual, bueno, se pueda después negociar ciertas mejoras, ¿no? La deuda sí simplemente es impagable prácticamente, ¿no? Y la verdad que una buena parte de ella es ilegítima, no toda, por más ilegítima que fuera, nos van a obligar a pagar una parte, no cabe duda, pero no podemos simplemente entregarnos en eso porque ya bastante mal estamos como para tener encima esa sangría, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Carlos Recio, pero antes, por favor, no dejen abiertos sus micrófonos. Norberto, por ejemplo, te está escuchando cosas de tu casa o de donde estés. Así que, por favor, cierren los micrófonos y háblanlo solo cuando les toque hablar. Bueno, Carlos. Bueno, gracias. Me moví del local donde estamos grabando, si no se me acopla con el sonido de la compu. Le pregunto a Roberto, en esto de imaginar una vuelta de un gobierno nacional y popular, que puede ser el peronismo o un frente o lo que sea, ¿cómo imagina esta recuperación, que sin duda va a ser una recuperación de muy largo plazo, en esta condición que tenemos de permanente péndulo y además con la virulencia que la derecha intenta, y de hecho lo ha logrado, la continuidad de los gobiernos populares? ¿Cuáles serían los instrumentos o cuál sería la determinación que deberá tomarse? Quiero cuidar las palabras, ¿no? Porque yo imagino una cuestión muy difícil, que tiene distintos caminos y algunos no son muy buenos. Entonces, ¿cómo podemos imaginar lograr esa continuidad de por lo menos un mediano, razonable plazo para cambiar estas cosas y sobre todo estas condiciones que se han perdido, ¿no? Desde la dictadura para acá, por lo menos. Yo creo que la cuestión comunicacional es muy decisiva, ¿no? Por esa vía que nos han satanizado, ¿no? También la jurídica, pero esa es un poco más difícil de cambiar. Se ha llegado a cosas grandiosas como la de México con la elección popular de los jueces, pero bueno, hay que caminar para eso. En Argentina estamos bastante lejos. Cuando se hizo la reforma, a Cristina se la declararon ilegal, ellos, inconstitucional, ¿no? Ellos mismos declararon que era una cosa patética, pero bueno, así fue, así que es muy difícil cambiarlo. Hay algo que hacer con lo judicial, sin duda. Habrá que ver qué. Yo no soy experto en eso para nada, pero sí me parece que algunas reglas del funcionamiento judicial se van a tener que modificar. Por ejemplo, el hecho de que se sea juez de por vida, ¿no? Hacen cualquiera, total, no pierden el cargo. Bueno, ya si
tuviera la posibilidad de perderlo y saben que puede cambiar el gobierno y que ahora dicen una cosa y favorecen al actual, pero que después le puede ir peor, ya se empezarían a cuidar un poco más, ¿no? Y dejarían de ser tan burdamente parciales en algunos casos, ¿no? Pero lo comunicacional me parece central, es decir, hicimos una ley, también nos la declararon anticonstitucional, la cuestión de medios, pero en las redes ahí impera la no ley, impera el caos, si se quiere, y el dominio de la derecha, ¿no? Nosotros creo que tendríamos ahí que tener expertos, que tener capacidad de producir nosotros nuestros propios mensajes dirigidos de una sola vez a 2 millones de personas. No, que es de una manera totalmente primitiva y voluntaria, ¿no? Voluntarista. Así que a mí se me hace que ese es un punto central, pues si nosotros planteamos algunas cosas, un cambio discursivo importante en cuestiones en las que nos han pegado fuerte, como seguridad, como corrupción, etc., y decimos otras cosas, claro, si las decimos en muchos niveles a la vez, con muchos receptores a la vez, en muchos medios a la vez, y eso algún efecto tiene, no es que de pronto van a permanecer siempre en el estereotipo acerca de nosotros. Hemos gobernado 3 presidencias seguidas, ¿no? Parece que no hemos olvidado. No es que todo el país sea gorila y que ganamos 3 presidencias seguidas. Eso significa que no hay ninguna imposibilidad. Han logrado por ahora ponernos a la defensiva, pero si nosotros establecemos una buena opción de futuro, como la mostró Néstor a la salida del 2001, con mucha habilidad y, bueno, un poco de suerte y ayuda de los mecanismos que usó Duhalde, bueno, la cosa es que finalmente se pudo corregir, ¿no? Así que, bueno, sé que lo que digo es poco, pero me parece que un poco que hay que cambiar fuerte la imagen pública nuestra por a cuánto lleguemos y qué decimos, ¿no? Bueno, tenemos aquí en el chat una pregunta de Norberto que dice, hay 2 cosas que me gustaría que se aclaren. Una es sobre la redistribución de las riquezas. La otra son cuestiones morales. En este aspecto, al parecer, la moral vigente es la del mercado, donde ya no se hablan de otros valores. Y por último, ¿qué hacemos con esta desvalorización de la república y la democracia? Bueno, el tema de los valores es un tema central, pero es un problema que yo creo sinceramente que no solo afecta a las políticas de la libertad de avanza, sino que es un tema cuasi civilizatorio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En mi generación, casarse y tener hijos era un destino cuasi natural, por lo menos el buscado por todo el mundo. Hoy en día, en Mendoza ha disminuido, según una estadística, a la mitad en la cantidad de hijos nacidos entre el año 2015 y el 2025. ¿Por qué? Porque ya no hay pareja estable. Entonces, ¿cómo hago yo? Primero, muchos ya no quieren tener hijos, ¿no? Quiero viajar, pasar, tener vida profesional, ¿no? Otras cosas. Pero los que quieren tener, ¿cómo hago? Pues sé que me puedo separar mañana y que después voy a tener los hijos de María más lo que tuve con Juana, más lo que, y al revés, ¿no es cierto? María lo que tuvo con Pedro, más lo que tuvo, y se arma un desbarajuste bastante imbancable. Entonces, bueno, mejor no tener, porque ya no sé bien, se entiende, ¿no? O sea, así que, claro, quiero decir, hay un problema de valores que es muchísimo más denso y más profundo que el solo trabajo sobre los valores en contra de ellos que plantea la libertad avanza. De cualquier modo, creo que nosotros podemos mostrar que la solidaridad colectiva es buena si se basa en la capacidad de odiar a los malos, porque yo creo que nosotros no debemos pasar por nuevos evangelistas, ¿no? Que solo el amor vence al odio, etc. Son frases casi de un pastor evangélico, y cuando digo esto quiero decir lo siguiente, quiero decir que Eva Perón decía la oligarquía es aquello que se odia, porque lo que le ha dado éxito a Milei, y esto los que han estudiado las nuevas derechas lo saben bien, es darle a alguien que odiar a la gente. Porque el descontento
y la frustración son casi connaturales a la vida humana, y cuando hay pálida social, mucho más, como hay hoy en Argentina. Entonces, mucha gente descontenta. ¿Quién le habla de bronca contra los otros, que son todos ñoquis, que son todos... Milei, ¿no? Nosotros decimos, no, tenemos que hablar de la salud. Si nosotros no ponemos a alguien como depositario del odio, ya no tenemos ninguno, pero si nos ponemos a hablar de los grandes dueños de la Argentina, no nos sale ni un apellido, ya han desaparecido de la mirada pública, nosotros no lo señalamos, cero, ¿no? El señalamiento de las grandes riquezas nacionales, los grandes empresarios, ¿no? Están totalmente tranquilos en su casa. ¿Quiénes son los objetos de la bronca social que nosotros indicamos? Entonces, valores como la solidaridad, valores como todos los que nosotros sostenemos, la cohesión, el cariño, el amor, se dan a través de, como necesariamente siempre pasa, toda positividad tiene su negatividad. Así que nosotros queramos todo eso significa que no queremos a los que no quieren todo eso. Eso significa que tenemos gente a la cual rechazamos y que no tenemos ningún, diría yo, ningún moralismo para decir, no, nosotros los amamos a todos. No, yo amo a todos los que puedan merecerse amar, pero no cualquiera, ¿no? Y yo creo que entonces en estos valores se van a hacer creíbles cuando sean valores que impliquen también ciertos rechazos, ¿no? El tema de bueno, por supuesto que la distribución de la riqueza es un tema central. La cuestión es cuánta fuerza social tenemos para impulsarla en cada momento. Yo creo que de eso se trata y de eso será lo que podremos hacer para precisamente, entre otras cosas, poder redistribuir sin crear un gran déficit. Es decir, si es que nosotros podemos sacar parte de lo que, bueno, los grandes sectores tienen cada vez más atornillado, incluso a nivel mundial, eso es una tendencia muy fuerte, se puede ir contra ella, se va bueno, México ha logrado cosas importantes en ese sentido, bueno, podemos y debemos trabajar, es un tema central para nosotros, ¿no? No sé si me olvidé alguno de lo que estaba en la pregunta, perdón, ¿no? Creo que más o menos fuiste tocando todo. Más o menos, bueno. Sí. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mariquita, pero antes voy a hacer solo una pequeña digresión. Cuando vino el macrismo, escribí un articulito muy chiquitito que se llamaba algo así como Viva la grieta. Y yo creo que en ese momento, reivindicando que la política es conflicto, que el conflicto o estamos de un lado o estamos del otro, y que la grieta es necesaria, es histórica en la Argentina, y decir que, bueno, vamos a superar la grieta es en el sentido que Roberto le da un discurso de pastor protestante, de algunos pastores protestantes. Quizá no sea el caso del pastor Ledesma, que hacía tantos milagros con la plata guardada en la caja fuerte. Mariquita, la palabra es tuya. Hola, bien, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, la verdad que nada, primero gracias por permitirnos hacer desarrollar este debate a partir de todas las premisas que venís planteando, Roberto, que me parecen interesantes y que efectivamente estás planteando algunas cuestiones que hasta a veces tememos ponerlas en debate porque somos muchas veces entre nosotros mismos nos señalamos como que si cuestionamos algunas prácticas nuestras, inmediatamente somos tildados muchas veces de traidores al proyecto, digamos, ¿no? Y al día de hoy uno se pregunta, ¿y cuál es nuestro proyecto en definitiva? ¿No? ¿Dónde está nuestro proyecto? Porque me parece que el gran ausente de toda esta historia es el proyecto que debiera contener por ahí muchas de las cuestiones que vos planteaste y seguramente muchísimas más, sin lugar a dudas. Y la verdad es que estamos en un momento donde está claro que hay que hacer toda esa revisión que vos proponés y con la que coincidimos,
pero también es cierto que estamos en un momento, para mí es un momento bisagra, y no estamos viendo que nuestras conducciones o nuestras dirigencias estén claramente a la altura de las circunstancias. Nos sentimos claramente parias en este momento muchas veces, sentimos que no estamos siendo representados en lo que creemos nosotros mismos que debieran representarnos. Estamos asistiendo a un momento gravísimo para la soberanía de nuestro país, para nuestra independencia. Yo tengo la sensación, y lo venimos charlando muchas veces entre varios compañeros, que estamos en un momento a un paso de ese abismo que puede significar la balcanización de la Argentina, una Argentina que ya tiene, ya desde el vamos, es unitaria por excelencia, nunca terminó de ser un país federal que habitamos, y entonces aparece toda esta embestida del imperio, no solamente el imperio norteamericano, sino de las grandes corporaciones financieras mundiales, que están viendo que la Argentina es el gran reservorio que hoy tiene, digamos, está en manos de quienes están dispuestos a entregarla sin ningún prurito, y lo están haciendo, de hecho. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la manera de advertirle a nuestra dirigencia que no nos estamos sintiendo? Porque uno la escucha a Cristina, y Cristina es estadista, y Cristina la queremos, la admiramos, la agradecemos los años que hemos vivido, pero en verdad digo, yo no me siento muchas veces representada por los últimos discursos de Cristina, donde solamente hay una revisión, siempre una insistencia en repasar lo que se hizo, pero no por qué llegamos a este momento, y no cómo salimos de este momento, digo. Entonces me parece que, y ahí es donde vemos que otra vez estamos en la coyuntura electoral, ¿no? Y estamos viendo cómo la pelea está pasando por ver, que honestamente digo, uno tiene algunas referencias que considera, vos lo mencionaste a Axel Kicillof, como un oxígeno a futuro, digamos, entendemos muchos, que podría ser. Tampoco uno ya no tiene ganas ni de poner la mano en el fuego por nada ni por nadie, y eso también es doloroso, porque además nosotros los que mayormente estamos en esta conversación, ya dimos la vuelta al codo, y hasta estamos con la sensación de que veremos cambiar esto, o estamos asistiendo a otro proceso histórico que probablemente lo padezcan nuestros hijos. No digo lo disfruten, lo padezcan nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la forma? ¿Advertís vos que hay algún mecanismo que nosotros podamos poner en práctica, que nos ayudes a pensar ese mecanismo para advertir a esa conducción de que no está dando las respuestas? Y si no las puede dar, ¿por qué no da ese pasito al costado, que se constituya en una referencia consultiva, y no tener que estar siempre pendiente de que la última palabra la tiene una persona, 2 personas a lo sumo, y que además esa última palabra últimamente nos está poniendo en una situación de observar que siempre confronta con lo que creemos que puede ser una alternativa a futuro, y no fortalece esa posibilidad. No sé si se entiende lo que digo, pero quería poner estos aportes en la mesa. No solo se entiende, sino que estoy en absoluto acuerdo con lo que decís, tristemente, ¿no? Porque lo que decís es efectivamente que las conducciones no escuchan. Pero bueno, no escuchan nada. Acá en Mendoza, bueno, sí, yo tengo con algún sector minoritario del peronismo relación, pero digamos, los grandes núcleos, que cada vez son menos grandes, son grandes como autoridades, pero en votos cada vez son más menguados, y Mendoza somos un desastre, estamos en la lona totalmente. Eso no les importa, ellos están discutiendo los cargos, ¿no? Y bueno, aunque sean cabeza de ratón, les parece que ser cabeza ya es suficientemente importante. Que le pregunten a uno algo, no. Que uno diga algo y lo escuchen, no. Cero. Yo creo que lo que se puede hacer, y es una respuesta por demás insuficiente, no me doy cuenta, pero no tengo otra, quizá haya otras que alguien pueda pensar, pero es que hagamos suficiente ruido con este tipo de cosas, que las hagamos circular, que cada uno las pueda contar y charlar con sus amigos y discutir, ¿verdad? Como para que en algún momento esto sea un cierto clamor,
Empieza a aparecer que en las redes se dice que el peronismo necesita cambiar un tanto ya, adaptarse a los tiempos, que necesita mirar al futuro, que necesita modificar sus liderazgos, etc. Que seamos capaces de producir una ola. Yo no tengo ningún elemento para poder conseguirlo, me explico, que no sea la buena voluntad y nada más, pero me parece que existimos como militancias en muchos lugares y que todos tenemos algunos contactos interprovinciales, alguno con gente que está en lugares políticos que mínima escucha puede tener, y bueno, ir imponiendo de a poco, pero imponiendo la idea esta, porque yo creo que es así, que inventamos o erramos, o sea, y erramos significa hoy nos vamos al diablo, es decir, pasamos a ser un conjunto de partiditos provinciales irrelevantes, o relevantes pero solo en lo provincial, con lo cual tampoco, tenemos que sostener la organización nacional y sostenerla con peso, y para eso la única forma es ser una alternativa, y así como estamos, como bien decís vos, estamos a años luz de ser una alternativa, ¿no? Parecemos un partido viejo, nostálgico, que ahí está, que se sostiene en ser lo opuesto a lo que está, pero que como opción de futuro no parecemos nada. Así que tu pregunta central, no tengo buena respuesta, pero sí la de la voluntad, el optimismo de la voluntad, nomás, como quería Gramsci. Bueno, había una pregunta por aquí. Sí, te leo la pregunta. Disculpe, Roberto dice, en cuanto al derecho como seguridad, una dimensión individual y social, ¿cómo contener por un lado la criminalidad urbana cotidiana sin avasallar los derechos humanos y las garantías constitucionales, más allá de contemplar las causas sociales y sin asumir la agenda represiva de la derecha? Por otro lado, ¿cómo develar y afrontar la actividad conspirativa de los aparatos / corporaciones de asedio y acoso contra los gobiernos democráticos y populares? Bueno, a ver, no es que yo tenga respuestas acabadas a tamañas preguntas, que son bravísimas, pero son imprescindibles, ¿no? Así que hay que pensarlas. Mira, yo creo que tenemos que pensar en seguridad de una manera no derechista, ¿no? Yo creo que ¿por qué creemos que seguridad es un bien derechista? Volvamos al tema. ¿Es un derecho o no vivir seguro? Yo vivía cuando era más joven y mi hijo salía a sus fiestas de los sábados y venía en micro. Y pasaba a las 4 de la mañana por zonas bravas, difíciles, zonas carecientes, demás, donde había. Yo cortaba clavo cada noche, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué quieres? Porque yo era un burgués, un perro burgués que pensaba que no, porque efectivamente en esos lugares ocurrían cosas, porque había gente que estaba en pésimas condiciones, entonces corría la droga, el crimen, etc. Es decir, es bueno vivir con mayor seguridad. Entonces, primero, pensar que no estamos satisfaciendo una demanda de la televisión, nada más. No estamos satisfaciendo una demanda de la población. Todas las encuestas dicen de hace 20 años para acá que la seguridad es un tema central y nosotros no lo respondemos. O hacemos al máximo como hace Axel, que dice, no, fíjense que estamos haciendo. No es así. Nosotros tenemos que tener una idea de seguridad democrática. No es la misma, no es seguridad en base a palos, que en el caso extremo se requiere la acción represiva, sí, en algún punto, pero el caso es el punto final de la cadena, ¿no? Es decir, insisto, inteligencia. ¿Cuánta prevención se hace del delito en la Argentina? ¿Cuánta? Bajísimo. ¿Cuánta inteligencia criminal en serio se hace en la Argentina? Es muy pobre eso. ¿Para qué se utiliza la CIDE en la Argentina? No para perseguir el delito organizado, ciertamente, ni tampoco para hacer geopolítica, ¿no? Entonces digo, tenemos organismos, se pueden crear otros, que sirvan a la prevención, al trabajo también comunitario que se hace, pero se tiene que profundizar y mejorar. Y entonces la acción policial se vería, digamos, aparecería como necesaria a un mediano plazo en menor cantidad que hoy. Al principio sí, no podríamos cambiar eso en un día ni en un año, pero digo, eso podría ir disminuyendo. Entonces no se trata de simplemente sostener
acción policial, se trata de modificar el concepto general de seguridad y la forma de ejercerlo. Por supuesto que me hago cargo de que eso es monumental como tarea. Ahora, si no nos la ponemos como tarea y creemos que, bueno, ahí está, el problema de la derecha, bueno, siempre nos dan con eso, siempre. En esta elección también, y en la que sigue también, y en la que sigue también. Entonces, no creo que es un tema central a que nosotros nos hagamos cargo, que dejemos de ser pasivos en eso. Lo mismo el punto con la corrupción. En cuanto a las acciones conspirativas, yo creo que debemos pensar que estas operan, hay que ver qué es lo que pase con el resto del gobierno de Milei, ¿no es cierto? Porque este es un gobierno que tiende a gobernar sin el Congreso. Es un gobierno ademócrata, digamos, ¿no? Es decir, gobierna con veto y con decreto, es decir, dejando afuera al Congreso, ¿no? Pero al margen de esta tendencia, que hay que tenerla en cuenta y hay que combatirla y confrontarla, hay que pensar que tuvimos 12 años gobernando y otros 4 después con Alberto, si se quiere, hemos gobernado 16 de 20 años, que no es poco, como diría algún español, caramba, ¿no? 16 de 20, hagámonos cargo. No gobernaron ellos, gobernamos nosotros y no nos voltearon nunca. Quisieron hacerlo 20 veces. Nunca nos voltearon. Quiero decir con esto, ellos serán conspirativos, pero no han podido. No somos tampoco tan débiles ni estamos tan contra las cuerdas. Los conspirativos en la Argentina no pasan del empate estratégico de que hablaba Portantiero hace no sé cuánto. Nos voltean, pero después volvemos nosotros. Y nos voltean y volvemos a volver. No es decir, no han tenido la capacidad de sostener hegemonía en el sentido gramsciano, en absoluto. Y este gobierno menos, con este nivel de barbarie que establece. Cuando caiga, todos, el 90% de los que lo han apoyado van a decir, no, pero yo no le aguantaba la forma de este tipo. Yo lo apoyaba por otras cosas, pero a mí me caía re mal, ¿no? Es decir que, digamos, la capacidad de crear consenso es bajísima, salvo en esto de que mantenemos la inflación. El día que se dispara la inflación, como pareciera que puede ocurrir pasado mañana, comillas, pasado mañana, bueno, esto, chao. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que conspirativos son, pero exitosos en la conspiración no tanto, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos establecer con un buen trabajo de comunicación, como decíamos, una forma de quitarles la hegemonía de la palabra, que es con la cual ellos establecen el modo de atacarnos. Nosotros, porque a ver, para alguien que no sabe nada de política, que es el 70% de la gente, como Durán Barba solía decir, venderles cualquiera, total nadie entiende nada, y tenía bastante más razón de la que nosotros solemos creer. Entonces, bueno, para esa gente se les dice, che, pero mira, son todos ladrones. ¿Sí? Y bueno, cualquier persona honesta y desavisada dice, bueno, pero qué feo que los ladrones nos gobiernen, qué feo que gente ilegal los ladrones. No es raro, no es que la gente esté loca, es que le meten en la cabeza, mira, ese es un ladrón y es el que nos gobierna. ¿Cómo no se van a ofender y se van a enojar, no? Entonces, me parece que quitar parte de la eficacia de la palabra casi monopólica que han venido teniendo, que tenían con Macri era casi totalmente monopólica, no lo es ahora. Crónica nunca estuvo del todo con él y ahora está totalmente confrontado, está el IP, está el C5N, tienen, y hasta tiene alguna gente ahí en sus propios canales que no se terminan de... con Macri era monolítico, era un gorila puro y como tal se lo apoyaba un oligarca, representante directo, ¿no?, del poder. Creo que nos faltaba y nos falta siempre la posibilidad de establecer mecanismos de llegada que deslegitimen la violencia contra nosotros. A mí me parece que el tema comunicación puede parecer muy redundante en esto, por supuesto que no es que yo crea que hace magia eso, pero todos saben que la violencia sin legitimidad no va a ningún lado. Entonces ellos pueden aplicarla porque nos han satanizado. Si nosotros logramos neutralizar buena parte de la satanización, no hay violencia que pueda funcionar, porque contra un consenso como el que tuvo Cristina, por ejemplo, en su segunda votación, 54%, ¿qué vas a hacer?
Bueno, inmediatamente fueron apareciendo modos de desgaste, por supuesto, pero, insisto, por supuesto podemos tener mejores servicios de inteligencia que operen también sobre este tipo de cosas. Es decir, habrá acciones que se puedan en distintos niveles tener, pero me parece que lo principal no es cuánta de la violencia que ellos quisieran aplicar nosotros podemos retrucar o neutralizar, sino si tenemos un paraguas de consenso social, o por lo menos de no rechazo social, vamos a decirlo así, no rechazo social, gente que puede no estar con nosotros pero que no nos odie, no les crea facilidades para poder hacer esas compilaciones, ¿no? En línea con lo que está planteando Roberto, solo aportar unos datos, y es que desde el campo nacional y popular tenemos muy buenos cuadros que están haciendo estudios, que han hecho experiencias sumamente interesantes en torno a la construcción de una seguridad democrática. Se me ocurre en este momento mencionar la experiencia de Arrañán en la provincia de Buenos Aires, de este otro que se dedicó a estudiar la cuestión, que asesoró incluso al gobierno de Santa Fe en relación, Saín, exactamente. Muy bueno. También el que fue director de bueno, no sé cuál es el cargo, de la policía aeronáutica, que fue una creación del gobierno kirchnerista. Y que es el mismo Marcelo Saín. Claro, no, pero el que la dirigió, que ahora es diputado nacional, el que dirigió la policía, que tiene un apellido, es del sur y tiene un apellido medio polaco o algo parecido, bueno, es otra persona que ha tenido una experiencia. El trabajo que hizo Nilda Garré junto con quien fue la ministra de Seguridad durante la época de Alberto, que hicieron de formación, de revisión de la formación de las fuerzas de seguridad, los planes de estudio de las universidades de las Fuerzas Armadas. O sea, hay trabajos académicos también sumamente interesantes, de investigaciones por ahí no tan difundidas. O sea, digo, hay una masa crítica más que interesante para ponernos a trabajar también sobre esa temática. Bueno, y estamos creo que más o menos llegando al fin. Ya llevamos casi 2 horas de conversación, de haberlo escuchado a Roberto con todos sus planteos muy desafiantes, sin duda, que nos van a dejar pensando y rumiando de alguna manera, y creo que ese era el propósito tanto nuestro como de él. Y como cierre, solo quería agregar una cuestión también que me parece que podría formar parte de esta agenda, de esta agenda de temas que deberíamos seguir discutiendo desde el campo nacional y popular. El peronismo tiene una tradición que no es la de la partidocracia. El peronismo tiene una tradición que es la del movimiento, dentro del cual el partido ocupa un lugar instrumental en relación con las elecciones. Así lo había pensado Perón en su momento, y así se intentó implementar hasta los años 70 y hasta llegar a la dictadura. Yo creo que después de la dictadura, uno de los saldos fue empezar a confundir que la política era la cuestión de los partidos políticos que habían estado prohibidos, y no recuperar la idea del movimiento, que es algo mucho más grande. Y me atrevo a decir, porque lo he comentado en muchos lugares, que quizás Cristina, en lugar de estar hoy conduciendo el Partido Justicialista, que creo que lo hace con una gran amplitud sin duda, podría estar pensando en ocupar un lugar interesante, no necesariamente personal, porque este es otro de los problemas que tenemos como movimiento, y es la unipersonalidad de las máximas dirigencias. Perón se cansó de decir la organización vence al tiempo, pero nunca tuvo un reemplazo, y lo concreto es que cuando tuvo que definir quién la iba a acompañar en la fórmula fue Isabel Perón. Con Néstor y Cristina fueron pasando cosas similares, y esto está ocurriendo en América Latina en casi todos los movimientos nacionales y populares.
Ha pasado con Lula, que tuvo que volver porque cuando intentó dejar a Dilma en su lugar, las cosas se le complicaron. Las peleas hoy entre Lucho Arce y Evo, que son tremendas, no se puede pensar que un proyecto tan potente como el boliviano esté pasando por estas circunstancias. Creo que el Pepe Mujica hizo un paso interesante porque no dejó nunca de hacer política. Ahora todos lo muestran como una zeta viejo que se fue ahí a plantar rabanitos, y en realidad el Pepe siempre siguió haciendo política, pero desde otro lugar, y siempre hizo campaña y apoyó, y el Frente Amplio recogió, creo yo, ese valor militante del Pepe. Y creo que otro ejemplo interesante a pensar es el de México. Es el de México, de cómo AMLO fue haciendo el camino para que Claudia Sheinbaum, con sus particularidades, con su impronta de mujer, que viene del campo de la ciencia, a diferencia de AMLO, pudieran retomar y continuar la conducción del proceso. Y creo que eso es un tema que es una deuda pendiente de nuestro movimiento nacional y popular. Y para cerrar, otro tema que creo que lo mencionó Roberto rápidamente y creo que habría que seguir pensando, que es la reforma de la justicia. Creo que la reforma de la justicia es un elemento central, que Alberto lo planteó rimbombantemente y después nunca se hizo, que hoy Cristina está padeciendo precisamente lo que es el deficitario sistema jurídico de nuestro país, y eso es un tema que creo que a la larga o a la corta vamos a tener que abordar. Bueno, gracias a todos y todas por estar. Recibimos muchos comentarios de mucha gente de muchos lugares de nuestro país, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Entre Ríos, algunos que se fueron despidiendo, así que creo que, bueno, valió la pena que podamos juntarnos de esta manera y seguir pensando para no abandonar la lucha, que, como dice el tango, es cruel y es mucha. Así que, bueno, que estén todos muy bien. Hasta luego y vamos cerrando la conversación. Hasta luego, muchas gracias. Chao.